Bueno, mientras llega Miguel, que, que va a comentar una cosa que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en materia de microcredenciales, introducimos un poco la idea. A ver, cuando estuvimos pensando en los bloques temáticos de la estructura del foro, claro, siempre aparece un bloque que es formación, en el sentido más amplio. ¿Qué pasa? Que formación es muy heterogéneo y además es porque algunos hacéis formación, otros no, unos lo hacéis como centros colaboradores de los servicios públicos, alguno incluso tiene algún centro concertado, acreditado en el ámbito educativo, entonces es complicado abordar este tema. Pero sí que hay un concepto que la Comisión Europea viene impulsando desde hace algún tiempo, que es el concepto de microcredenciales, que nos parecía interesante el tocarlo, al menos introducirlo. Y lo vamos a hacer desde tres perspectivas. Una perspectiva, digamos, formal, conceptual, que son las microcredenciales. Dos, desde una práctica concreta, que es la que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Y después con una visión de un trabajo. Me acompaña Carlos Victoria, que le conocéis del Foro de Gijón, si no recuerdo mal, estuviste también. Carlos acaba de colaborar, luego lo comentará, en un trabajo, una publicación, en un libro, que por cierto no recuerdo la editorial. Deusto, efectivamente. Un país posible. Y en ese libro, que es una colaboración que coordinó Toni Roldán, y que bueno, es colaborativo, quiero decir que hay diferentes autores, hay como propuestas y una de ellas en materia de formación, justamente el capítulo en el que colaboró Carlos, luego él lo explicará. Entonces nos parecía que encajaba bien porque es más un análisis previo hacia los cambios que se deberían introducir en el sistema de formación. Por eso dividíamos esta parte en tres. Como vamos muy mal de tiempo, yo simplemente os anuncio que os voy a compartir esta presentación, que es mía, pero lo único que he hecho es aterrizar en un formato, presentación, en un formato de PowerPoint, de la recomendación europea, porque la recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 es la que introdujo el concepto de microcredenciales. Yo, hablando con muchas personas, tengo la sensación de que no se la han leído. Yo creo que es una recomendación que hay que leerse para hablar de microcredenciales, porque es la que fija el concepto y tiene como diferentes bloques, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Por qué a la Comisión Europea se le ocurre hablar de microcredenciales? Bueno, pues ahí tenéis, hay como tres objetivos fundamentales: actualizar y mejorar conocimientos, pero también dotar de más calidad, más transparencia, más flexibilidad a los programas de aprendizaje y luego promover la inclusión, que es un objetivo que está bastante próximo a vuestras actividades. Pero además de esta definición conceptual, hay dos cuestiones que son: ¿cuáles son las características que tiene que tener algo para poder llamarse microcredencial en términos europeos? ¿Cuáles son sus componentes elementales? No me voy a detener en ellos. ¿Y cuáles son sus características, ¿no? Claro, cuando vemos los componentes elementales y las características, y lo hablábamos en la cena del lunes, Lorena, Miguel, creo que Ángeles también estaba, yo me doy cuenta que se está haciendo una interpretación en España en general muy restrictiva de las microcredenciales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dice: para nosotros las microcredenciales van a ser los grados B. Pero claro, los grados B son una parte modular de los grados C o D asociados a los estándares profesionales, esto en teoría, porque aún no los han publicado, de sus titulaciones. Claro, las microcredenciales no son eso. Eso pueden ser microcredenciales, pero eso no agota el concepto de microcredencial. Y además se refiere exclusivamente a la formación profesional reglada, vamos a decirlo así, de valor académico. Por otro lado, hay un proyecto del Ministerio de Universidades que dice: no, las microcredenciales van a ser lo que yo diga, que son las titulaciones propias universitarias, es decir, que no son grados, sino títulos propios de las universidades, que van a quedar acogidas en ese programa, el programa Microcreds, creo que se llama, que está dotado con 50 millones de euros, donde el sistema universitario va a identificar sus microcredenciales. Y vuelvo a decir lo mismo, eso no agota el concepto, esas serán las universitarias. Es decir, para entender
el concepto de microcredenciales hay que ir a la fuente y veréis que la Comisión Europea lo que dice es, puede ser microcredencial cualquier formación de corta duración, ni siquiera la cota en el tiempo, porque hubo un borrador en el que se decía que tenían que ser de 30 horas, al final optaron por hacerlo flexible, serán de 30 o lo que sea, pero que tengan valor en el empleo, es decir, que tengan un nivel de reconocimiento alto por parte de empresas, sectores, clústeres, etcétera, es decir, que tengan valor laboral, que además sean transparentes en el sentido de que cuando alguien las pueda acreditar fácilmente, las puede decir, mire, es que yo he hecho esto. Y eso sí, lo que no entra a la comisión es cuál sea su valor académico, porque algunas microcredenciales, por la naturaleza de la formación, será de nivel universitario. Si el grado de autonomía que proporciona al alumno está, al alumnado, está entre el 5 y 8 de los niveles que cita la Unión Europea, que es lo que nosotros consideramos nivel universitario, o si está en un nivel 3, 4, será de nuestro equivalente a la formación profesional, pero también hay microcredenciales de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, también puede haberlas, en las que educación probablemente ni entre, porque está reproduciendo competencias que en realidad se adquirirían en la secundaria. Y luego hay microcredenciales de empresas, Inditex, Siemens, Citroën, Microsoft, Amazon, Google, tienen contenidos que son microcredenciales, algunas incluso con certificaciones con un alto nivel de reconocimiento en el mercado, SAP, ¿no? Eso también son microcredenciales. Y también son microcredenciales las que algunas sectoriales, el clúster del naval, en el caso de Galicia, el clúster de automoción, construcción y metal en sus convenios colectivos, en ese caso básicamente prevención de riesgos, han definido con ese concepto. Por lo tanto, abramos un poco la mente, porque todo eso son microcredenciales. Las microcredenciales no son patrimonio de la universidad, ni de la FP, ni de educación, ni de empleo, ni siquiera del sistema público. Porque hay microcredenciales del ámbito privado, que si tienen valor en el empleo, si tienen utilidad, y ahora podemos discutir de cómo se valora la utilidad, ¿no? Ayer os explicaba el ponente de Hackabos que ellos evaluaban 1 millón de ofertas de empleo, un millón de ofertas de empleo periódicamente para ver cuáles eran lo que las ofertas de empleo demandan. Bueno, pues las microcredenciales probablemente se deberían determinar así. ¿Qué está demandando el mercado? A través de las ofertas que gestionan los servicios públicos de empleo, las que gestiona Infojobs, las que gestiona, no sé, Adecco, LinkedIn, etc. Si fuéramos capaces de analizar todo esto y ver qué competencias, no grados, no títulos, sino qué competencias individuales se están requiriendo por parte del sistema productivo, podríamos hacer el mapeo de las microcredenciales. Lo que dice la Comisión en la recomendación es que los estados, no dice quién, dice los estados, pues será educación en su parte, empleo en la suya, los ayuntamientos en la suya, las empresas en la suya, los clústeres, las asociaciones, las organizaciones paritarias, donde las hay, con Fundación Laboral de la Construcción, por poner un ejemplo, definan este marco. Esto es lo que dice. Oiga, usted define el marco para usted. ¿Esto tiene que dar lugar a una ley de microcredenciales? Yo honestamente creo que no, porque el ámbito universitario ya está tratado en la Ley de Universidades, el ámbito de FP ya está tratado en la Ley Orgánica de Formación Profesional, la Ley 3/2022. Probablemente donde sí puede hacer falta una normativa que articule esto es en el ámbito laboral, vamos a decir, no reglado. La Xunta parece, en el caso concreto de Galicia, que tiene la idea de hacer un decreto para esa parte, precisamente para darle cobertura a microcredenciales del ámbito empresa, del ámbito clúster, del ámbito, vamos a decir, productivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplemente quería introducir este tema. Yo espero que a medida que tengamos referentes de microcredenciales, como el que hoy vamos a ver de Madrid, podamos volver a hablar de esto el año próximo. Nada más. Y eso sí, esta presentación, que por cierto no la he hecho para el foro, quedaría muy bien diciendo que la había preparado para hoy, no es verdad, la preparé por un encargo de COE, porque ellos también están un poco liados con este tema, ¿no? Entonces a mí me llamó el director de formación de COE, Juan Carlos Tejeda, al que algunos conocéis, y me dijo, oye Jaime, yo veo que aquí manejamos esto mal y estamos
liando a nuestras sectoriales, a nuestras... Yo estaba haciendo en ese momento un estudio, el estudio de necesidades y el plan de formación nacional del sector del metal, y ya habíamos aterrizado esto con grandes empresas, con Cobra, con Navantia, con Airbus, con lo cual ya teníamos un dibujo para ese sector. Nos aparecían 3.300 solo en el sector del metal, ¿no? Para que os hagáis un... Y ahí había de todo. Ahí estaban recogidos contenidos de nivel universitario que necesitaban el respaldo de una universidad para que tengan validez académica, contenidos de formación profesional, contenidos que las propias empresas impartían y algunas que estaban asociadas a su convenio colectivo, concretamente en 3 ocupaciones porque tienen requerimientos específicos. Y luego certificaciones que el sector requiere, certificaciones que son muy comunes en el sector de metal por exigencias a veces incluso de los fabricantes, ¿no? O por algunas empresas del Ministerio de Defensa. Es decir, solamente en el sector aeronáutico nosotros identificamos creo que 227, que eran certificaciones que algunas de ellas eran susceptibles de ser tratadas como microcredenciales. Al final, la microcredencial es una formación de corta duración que permite adquirir competencia y acreditarla para un objetivo competencial, un objetivo de aprendizaje concreto y evaluable en sí mismo, ¿no? Y que, insisto, no perdamos la perspectiva, que tenga un reconocimiento explícito en ese ámbito profesional. Entonces, esta presentación he quitado las referencias que había metido a empresas concretas, a casos concretos, porque no procede. La voy a compartir y la tendréis entre la documentación del foro. Y volveremos a hablar de este tema. Otra perspectiva de este mismo asunto, de formación. En tanto no haya una reforma de la Ley 30/2015, que se lleva anunciando 2 años, pero no la hay, o sea, la Ley 30 es como una especie de zombie, porque es una ley que se ha quedado fuera de juego con la delimitación que hace la Ley Orgánica de Formación Profesional, pero sigue existiendo porque le da cobertura al catálogo de especialidades del SEPE. Entonces, en tanto en cuanto le da cobertura al catálogo de especialidades del SEPE, que es el que utilizan los servicios públicos y autonómicos, no puede desaparecer esa ley porque le crearía un problema para poder programar y financiar ese tipo de formación. Y le da cobertura también a la oferta, a los planes de oferta sectoriales de Fundae. Entonces, la ley sigue viva porque esos planes no se pueden encajar hoy por hoy en la formación profesional del sistema educativo. Algunos sí, pero la mayoría no. Por eso sigue viva. Pero todo el mundo considera que esa ley está abocada a un ajuste, primero para ajustarse, valga la redundancia, al concepto de microcredencial, para dar cabida especialmente a todo lo que genera el sector productivo y segundo, para no pisarse, para no chocar con los grados del sistema educativo, especialmente con los grados C y D. De hecho, ya desaparecieron los certificados de profesionalidad y quedan subsumidos como certificados profesionales, grados C, en la Ley Orgánica de Educación. Bueno, no tenemos tiempo de ver esto en detalle. Entonces, en tanto en cuanto esa ley, o en este tiempo en el que esa ley no se modifica, no se actualiza, no se deroga y se hace una nueva, que es un tema, la verdad que complejo, porque implica, sobre todo, poner de acuerdo a patronal y sindicatos, porque si no, no va a funcionar. Lo que se están analizando son como propuestas, vamos a llamarlo así, como la que ha elaborado el estudio en el que ha participado Carlos, que analizando un poco las necesidades del país, vamos a decirlo así, hace como propuestas de por dónde podría ir ese cambio normativo. Por eso le invité y le dije, mira, el análisis que hacéis, la parte econométrica, de ver cuántos son los destinatarios, quiénes serían los colectivos, qué necesidades hay a nivel sectorial, da pistas de por dónde debería ir y luego vosotros hacéis algunas propuestas de mejora que si las quieres comentar resumidamente, pues te dejo y lo hacemos. Y luego terminamos con una aplicación práctica que a mí me parece, yo creo que esto se va a construir sobre casos, sinceramente, sobre buenas prácticas, se va a ir construyendo el ecosistema de microcredenciales, como le llama la comisión, y teníamos una de la que tuvimos conocimiento preparando el foro del Ayuntamiento de Madrid, pues mira, si la compartimos, igual os da alguna idea. Pues muchas gracias, Jaime. Yo voy a ser muy breve. Le pasaré la presentación
a Jaime para que la tengáis, porque sobre todo lo que quería era primero, bueno, cumplir con el mandato que me dio Jaime, que era hablar de mi libro, literalmente, valga la expresión. Y luego que sirviera también un poco llevar algunos enlaces a documentación y a otro tipo de recursos para que sirva también un poco en este sentido. Bueno, he tomado el título del programa, Formación y Protección, Transformaciones del Sistema de Formación Laboral. Y para quienes no me conozcan, pues soy Carlos Victoria, he trabajado con Jaime en diversos proyectos y soy consultor de políticas públicas. Jaime me llamaba experto en el programa, pues lo mantendré. Lo normal sería empezar hablando de las llamadas transiciones gemelas, ¿no? De la revolución digital y de la transición ecológica, y esto daría para mucho, y hablaríamos de competencias digitales, y hablaríamos de reciclaje profesional en el marco de la transición ecológica, transición justa, etc. Pero esto es reduccionista, porque no estamos en un momento de transiciones gemelas, sino que estamos en lo que la OCDE llama megatendencias. No solo está la revolución digital, la transición ecológica, sino que tenemos el cambio demográfico que va a venir asociado a la economía de los cuidados. Seguimos teniendo la globalización, que nunca se fue, en verdad. Todo eso que hemos venido a llamar el futuro del trabajo, que va mucho más allá de la revolución digital, pues son nuevas formas de trabajar, nuevas formas de organizar las empresas y, sobre todo, el objetivo transversal de la igualdad de género. PowerPoint no permite hacer gráficos que enlacen todo con todo, pero esto no son compartimentos estancos. Todo se relaciona entre sí. La igualdad de género está relacionada con la revolución digital, como vimos ayer, con la transición ecológica, la globalización afecta al futuro del trabajo, etc. La motivación de la charla y un poco del libro era esta. El libro se centra en la productividad, en el estancamiento de la productividad en España, asociado en concreto en este capítulo al cambio tecnológico. El resultado de todo esto pues, es la necesidad de llevar a cabo procesos importantes de reskilling y upskilling. Después de la motivación viene la desmotivación. Esto también suele pasar, tanto si hablo de mercado de trabajo como si hablo de formación, pues viene una serie de diapositivas con un montón de gráficos que dejan a España en muy mala posición. Por ejemplo, personas tituladas en formación profesional. Ya sabéis que no tenemos un problema en titulados universitarios, sino formación profesional tanto de grado medio como de grado superior. Tenemos un porcentaje bajo de adultos con niveles altos de educación, o sea, un porcentaje alto de adultos con bajos niveles de educación y sobre todo con bajo nivel de habilidades cognitivas. Estamos como en el punto intermedio en cuanto a competencias digitales básicas. Lo que pasa es que los países de la cola están demasiado a la cola, y no solo básicas, sino lo que se llama estándar y avanzadas, que en este caso fundamentalmente programación. Y este gráfico que Jaime me pedía particularmente, pues está en el capítulo que pusiera, es un cálculo que hace la OCDE de brechas en habilidades, midiendo la escasez y el excedente. Y vemos que las habilidades, si recordáis la charla de ayer, aunque esta no tenga películas, las mal llamadas habilidades blandas son probablemente las más escasas. Estamos hablando de expresión escrita, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, etc. Cosas como fuerza bruta, flexar el brazo y cargar pesos, pues no tienen escasez, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, el panorama, como digo, es que hay un problema global enfocado por megatendencias, con una amenaza de automatización muy fuerte, profesiones que tienen riesgo de desaparecer, otras que se creerán. La formación ya no es algo puntual, sino a lo largo de toda la vida, pero en el caso de España es particularmente grave, tanto si medimos competencias básicas, idiomas extranjeros, competencias digitales, habilidades transversales, población adulta sin estudios posobligatorios, etc. ¿Qué acaba desembocando todo esto? Pues que tengamos un mercado de trabajo en el que no solo tenemos los problemas de tasa de desempleo, sino que además tenemos un montón de puestos de trabajo no cubiertos. Conviven vacantes con personas que están en el paro, y esta es una de las primeras cuestiones que quería decir. Los análisis de vacantes no se hacen bien. Primero porque las vacantes no se pueden medir por definición, o es muy complejo medirlas porque indican algo que no existe. La estadística que se suele utilizar en la encuesta trimestral de coste laboral da una cifra como de 140.000 vacantes. Eso está infraestimado clarísimamente.
porque no tiene como objetivo medir vacantes, mide coste laboral, las vacantes las mide como subproducto. El otro gráfico, que es probablemente el peor gráfico del mundo porque no podía poner las etiquetas, me sirve para una cosa. Esos 51.000 vacantes, ¿en qué sector diríais que están? A letra CNAE. Así. Jaime. Administración pública. O sea, no sabemos cómo se mide. Claro, es una muestra de 28.000 empresas. Hay 9.000 vacantes en TIC, en información y comunicaciones. O sea, no hay 9.000 vacantes en TIC. Por eso cada vez y esto sale cada 3 meses, con lo cual cada 3 meses tenemos noticias en prensa generalista diciendo que hay 140.000 vacantes en España. 9.000 en el sector TIC, 14.000 en sectores de administración, etc. Con lo cual, dejemos de utilizar esto, empezando probablemente por el SEPE, ¿no? Bueno, estudios que hay de problemas de oferta y demanda de habilidades, pues tenéis de todo, desde el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, estudios que ha hecho ESADE, empresas de recursos humanos o el Foro Económico Mundial, y todas apuntan a lo mismo. Hay sectores con escasez de trabajadores, sectores en cambio, identificación de habilidades muy demandadas. En esto, Jaime hablaba de la Agenda Europea de Capacidades. Esto es la visión estratégica en la que está resumido todo lo que hemos hablado a lo largo del foro, las microcredenciales, las STEM, incluso las cuentas individuales de aprendizaje, y esa última que se llama desbloquear inversiones, que es meter dinero, básicamente, que es la última de los 12 ejes, y tenéis ahí el enlace a la agenda. Bien, como decía Jaime, en el libro hacemos un repaso a los cambios y reformas recientes, básicamente en 3 ejes: la flexibilización y adaptación a la demanda del sistema de formación, con el nuevo reparto de competencias delimitado entre educación y formación profesional y trabajo de economía social, que debería ser usado como una palanca para avanzar hacia un verdadero sistema de formación en el trabajo, y la Ley Orgánica de Formación Profesional. Luego, por otro lado, la nueva estrategia, o la antigua nueva estrategia, y la Ley de Empleo, y luego una serie de medidas complementarias, entre las que están los ERTE de modalidad sectorial para sectores en declive, y los itinerarios de inclusión. Ahí tenéis el enlace a los resultados que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por ejemplo, luego Sevilla y Santander, creo que tuvieron financiación del MRR para hacer itinerarios de inclusión. El de Madrid, por ejemplo, en temas de conciliación. Pues como se ve, un enfoque más flexible, más adaptado, aprovechando estos cambios, unas políticas más orientadas, valga la redundancia, a la orientación y a ciertas herramientas que ahora veremos, y una serie de medidas complementarias para suavizar las transiciones, que es importante. ¿Qué se debería hacer a futuro? Pues enfocarnos en empleabilidad y en capacitación, reorientando las políticas activas de empleo hacia la orientación y la formación, en lugar del papel residual que tiene ahora la orientación, sobre todo. El problema es que el uso de la formación a lo largo de la vida en España es muy bajo. Aquí estamos lejos del objetivo para 2020, tenemos un 10% de personas. Y aquí os recomiendo os indico una encuesta que hace el INE muy completa sobre participación de población adulta, en la que se ven pues todas las problemáticas que hay, porque la gente no hace formación de personas adultas, y sobre todo que hay unas brechas muy grandes entre niveles educativos. Eso es lo que se llama la trampa de las bajas habilidades, y esto es un menú de opciones. Esto está sacado de un policy brief de la OCDE, en la que se intenta delimitar cuáles son vectores para conseguir que personas de nivel educativo bajo, de nivel socioeconómico bajo, hagan formación. Y los problemas que conocéis pues son los habituales: bajo reconocimiento de competencias, falta de modularidad, no hay tiempo, no hay dinero, etc. ¿Vale? Bueno, por ir terminando, como mecanismo instrumental, además de toda una serie de cuestiones de las que se han hablado, el uso de taxonomías ESCO o taxonomías ONET en Estados Unidos, el análisis que se puede hacer a nivel competencial, sobre todo la vinculación entre ocupaciones y competencias, no tanto titulaciones, porque son muy complejos. Hablábamos fundamentalmente de la necesidad de utilizar las metodologías de las que ya se disponen, de todo el conjunto de datos que hay de SISPE, de contratación, de mercado de trabajo, de portales de empleo,
para hacer mejor las tareas de prospección y detección de necesidades formativas. Esto no es nada nuevo, hay un montón de informes de la OIT, hay informes de la OCDE, experiencias hechas por CDFOP, por la Alianza Europea de la Formación, en Austria, en Nueva Zelanda. Y esto, lo último, como bola extra para aquellas personas que también tengáis cuestiones de promoción económica, esta herramienta que tiene la Fundación COTEC, basada en el concepto de complejidad económica de Ricardo Hausmann, permite ver, por ejemplo, una región, si está especializada en un determinado espacio de producto, cómo puede saltar a espacios de productos de mayor valor añadido por proximidad. Pero bueno, esto era algo en lo que no me voy a centrar. Como digo, el uso de estas herramientas, el uso de estos conocimientos, el uso de la taxonomía, por eso hablo de mecanismos instrumentales, porque al final ni ESCO es un fin en sí mismo, ni la microcredencial es un fin en sí mismo, ni el Big Data es un fin en sí mismo, ni el análisis de Infojobs es un fin en sí mismo. La idea es poder saber o poder intentar anticipar cuáles son las necesidades del mercado laboral, poder construir mejor herramientas y especialidades formativas, llámense como sean y bajo la forma que sean, de forma que no sea preguntando a 9 expertos por muy buenos que puedan ser y por muy bien que nos puedan caer. Termino diciendo que todo esto tiene que estar enmarcado en un proceso de evaluación de políticas que no son un fin en sí mismo, y esto lo digo como economista. Aquí mi sector ha perdido completamente el norte, particularmente la parte académica. No se evalúa para publicar en revistas, se evalúa para mejorar. Es un proceso más que un estudio. Hay toda una serie de motivos por las que deberíamos evaluar, para aprender, para rendir cuentas, para tomar mejores decisiones. Podemos evaluar muchas cuestiones y permitidme, y esto sí es por deformación profesional, que termine hablando de evaluación de impacto. La evaluación de impacto que permite ver el efecto causal de programas es compleja, es exigente, pero se ha hecho en términos de formación. La ha hecho AIREF para los servicios públicos de empleo de Extremadura y Castilla y León, lo ha hecho el SEPE, habló ayer Federico sobre la evaluación que se hizo de la estrategia, lo ha hecho el Gobierno de La Rioja, y existen posibilidades, tanto si tenéis sobresuscripción, o sea, más personas que piden un programa que si no las tienen, si disponéis de datos administrativos, esto lo ha hecho por ejemplo la Diputación de Barcelona, o si tenéis programas que funcionan mediante umbrales de elegibilidad. Es decir, es exigente, debe estar planificado desde el principio, no sirve de nada hacer algo y luego decir, ahora queremos evaluar. Esto debe estar planificado. Y en conclusión, pues bueno, estamos en tiempos de cambio, hay muchos retos, deberíamos intentar convertir los retos o las amenazas en oportunidades. Aquí la planificación estratégica es capital. Y termino permitiéndome decir que, bueno, que todo esto aparte debería estar acompañado de garantizar que las transiciones fueran lo más suaves posible. Así que esto, más que unas conclusiones, pues es como una lista de deberes. Y nada, muchas gracias, perdonad 13 minutos y bueno, este es mi contacto y la web no la pongo porque es también cvlanzon.com, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, dos aclaraciones. Primero, puse experto porque lo es. Quiero decir, no porque tampoco voy regalando. Mi padre discrepa de esa Tampoco idea. voy regalando. Bueno, pero yo no soy tu padre. Tampoco voy regalando adjetivos. Entre otras cosas, porque Carlos y yo nos conocemos trabajando para el Banco Mundial hace ya 5 años, sí, y nominalmente nos contrataron como expertos en mercado de trabajo. Por lo tanto, pues como que punto 1. Luego, porque además los profesores universitarios ya sois expertos por propia definición. Un profesor universitario es experto, ya está. Pero bueno, al margen de las bromas, creo que no dije el título del libro, no sé si lo dije al principio, se llama Un país posible y efectivamente yo creo que está publicado por Deusto. A ver, el libro no va solo de esto, el libro es una colaboración donde hay un capítulo sobre la reforma de las pensiones. O sea, quiero decir que hay cosas distintas, ¿no? Atención primaria, sobre atención primaria, sobre el sistema sanitario, energía. Son como flashes de temas a considerar. Lo que pasa es que el capítulo de formación a mí me parece muy interesante porque hace un enfoque, y además esto
casi coincidió en el tiempo con el desarrollo de la Ley Orgánica de Formación Profesional, porque es del año pasado, y es cuando se hizo el reglamento de desarrollo en junio del año pasado. Y yo creo que pone el dedo en la llaga, como se suele decir, porque aporta una visión nueva. Y muy sintéticamente, nosotros estábamos acostumbrados en España, porque es así, a tener un problema de desempleo, ¿no? España ha sido tradicionalmente, desde que nos acordamos, yo creo que todos los que estamos aquí, un país con tasas de desempleo alto, con un volumen de personas en desempleo muy elevado. Y por lo tanto el foco estaba en darle instrumentos competenciales, de orientación, oportunidades de empleo a estas personas. Bueno, seguimos teniendo una tasa de empleo más alta que la media de la Unión Europea, pero ya sustancialmente más baja. Pero ahora aparece un fenómeno nuevo, que es nuevo para los servicios públicos de empleo, para los servicios municipales, para todo el mundo, que es que los sectores productivos tienen carencias de mano de obra, es decir, tienen vacantes que no cubren, competencias que no encuentran, y eso está generando un cuello de botella desde muchos puntos de vista, desde la posibilidad no solo de incrementar el PIB, sino de hacer más sostenible pues, los sistemas de protección o el sistema de pensiones. Si las empresas no tienen capacidad de crecer, ¿no? Al final no es que no generen oportunidades de empleo, es que el sistema se resiente. España es un país, desde este punto de vista, que podría estar en una situación mucho mejor si tuviera, digamos, ese capital humano que el sistema requiere. Con lo cual hay que empezar a poner el foco, sin desatender a las personas que están en búsqueda. Antes veíamos ejemplos concretos de colectivos coincidentes con servicios sociales, pero hay que empezar a poner el foco en cómo aprovechar el potencial de crecimiento económico, sectorial que tiene el país, pues por su propio dinamismo y por su propio desarrollo. Y para esto nuestras políticas formativas no están funcionando, no funcionan las universitarias, no funciona la formación profesional, por eso también la motivación de la ley orgánica, y no funciona la formación para el empleo, es evidente que no, ¿no? Entonces, este cambio de perspectiva, cómo hacerlo, ¿no? Cómo identificar las necesidades de otra manera, incorporar la estadística, es decir, hacer prospectiva de verdad y cambiar los modelos de gestión de la oferta para que efectivamente responda a las necesidades, hacerla mucho más flexible, mucha más permeable, darle el protagonismo que requieren empresas, sectores en el sistema, a mí me parece que es uno de los grandes retos de los próximos años, ¿no? Para todos. Y esta era un poco la idea. Como no tenemos mucho tiempo para profundizar y para dejar que Miguel hable de la experiencia de Madrid, yo creo que igual que durante este año hemos tenido el foco en la colaboración entre empleo y servicios sociales, estos conceptos de formación, en el sentido más amplio que queráis, porque hay algunas derivadas, los contratos formativos, la formación dual, aquí hay muchas derivadas que no tenemos tiempo de ver, lo deberíamos incorporar a la agenda del foro en el año próximo. Sí que sería bueno actualizar un poco antes los datos de quiénes son los que hacéis formación, que no todos, y cuál es el tipo de formación que se hace. Quizá os pediremos algunos datos al respecto de cara al siguiente foro. Como os decía al comienzo, yo creo que la manera de avanzar en este tema es viendo casos concretos, buenas prácticas. Claro, podríamos haber empezado por casos como el de Inditex, que citó antes Miguel, que seguro que los tiene, o como uno que hace poco estuve viendo, que es la Universidad Corporativa de Ford, ¿no? Pero bueno, parecía que lo lógico es que empezáramos por casos municipales. Esto es un foro de ciudades, ¿no? Entonces, antes de ponernos a llamar a empresas, que seguro que lo hacen muy bien, vamos a empezar a ver las buenas prácticas locales. Y en ese sentido, casi de manera casual, porque fue circunstancial, hablando con María Jesús, me dijo, ¿pero tú has hablado con Miguel de este tema? Le dije, pues no, no he hablado con Miguel. Con Miguel habíamos hablado en Madrid del camino al empleo, del Salta, se llama, ¿no? Vuestra propia herramienta nueva de gestión e intermediación, pero no habíamos hablado de las microcredenciales, ¿no? Cuadró, no se puede hablar de todo. Me dijo, pues habla con él porque está liderando un proyecto, pues venga, vamos a verlo.
Bueno, esto... La Agencia para el Empleo, o sea, a lo largo de este año hemos hecho, no sé si os lo comentamos cuando estuvimos hablando del tema de Camino, un proceso de reflexión interna y un poco de autodiagnóstico de en qué situación estaba la agencia, cómo había evolucionado el empleo y qué resultados estábamos consiguiendo con todos los servicios que prestábamos, ¿vale? De forma muy, muy resumida, hicimos un análisis, la verdad es que de diagnóstico basando en datos reales, conseguimos unos datasets muy potentes, tanto del desempleo como del empleo de la ciudad, como de los servicios que estábamos prestando nosotros y los resultados. Y llegamos a la conclusión, o una de las conclusiones era que nuestro modelo de formación estaba en crisis, ¿vale? Aquí tenéis, yo creo que este gráfico era muy, muy explicativo y lo que estábamos viendo es que teníamos una reducción muy potente del número de alumnos y de las solicitudes que teníamos a nuestros cursos y que estábamos teniendo problemas para llenar muchos de ellos. O sea, fijaros, básicamente, desde antes de la pandemia al año pasado teníamos casi un 40% menos de solicitudes para los cursos. Hicimos un poco un análisis un poco interno de qué problemas podíamos tener y un análisis un poco externo, ¿vale? Que yo la verdad es que ayer, después de ver a la presentación de HackDevOps, yo creo que él lo resumió muy bien cuando dijo un tema que yo creo que es clave. Dijo, es que cualquier persona que no dedique todos los días, todas las semanas, unas horas para formarse, va a quedarse fuera del mercado laboral. Con lo cual, todo el paradigma de formación que conocíamos hasta el momento, que básicamente decías, bueno, pues yo aprendo una profesión y salvo que esté en un campo como la medicina, no voy a tener que volver a formarme, sino que va a ser suficiente para estar en el mercado laboral, pues eso ya es historia. Entonces, hay que ir a un modelo de formación completamente diferente, ¿vale? Y especialmente nosotros, porque nosotros lo que veíamos es que la Agencia para el Empleo en general suele tratar con muchas de las personas que fracasan en el modelo escolar que tenemos. O sea, que cuando llegan a la agencia es porque han tenido algún tipo de problemas, especialmente los jóvenes o también las mujeres con hijos a cargo. O sea, veíamos que la educación era realmente un problema para muchos colectivos y que al final estas personas habían tenido un problema porque el sistema educativo formal no había atendido, no había sido capaz de retenerles suficientemente, con lo cual teníamos que darle un enfoque completamente diferente a la formación, ¿vale? Entonces la idea fue crear unas escuelas de alta calidad, esto es un poco la medida de la estrategia, pero que yo creo que están muy bien resumidas en este cuadro, ¿vale? Las escuelas de alta calidad fundamentalmente van a estar ubicadas en 4 grandes sectores de actividad, aunque es un concepto que es muy amplio: el talento digital, empleo verde y oficios, hostelería y alimentación y todo el sector de cuidados. Y yo creo que la clave un poco es dotar el sistema de toda la flexibilidad que el sistema formal no tiene. Por eso las microcredenciales nos parecía que encajaban mucho en el modelo, ¿vale? Como veis ahí, fundamentalmente es tener un foco en el cual partimos siempre de lo que las empresas nos están pidiendo. Por eso a la derecha veis que es el acuerdo previo con las empresas del sector y tener una posibilidad de funcionar con una especie de, como si fuese un recetario en el que tú tienes muchos ingredientes y poder construir en cada momento la formación que se vea que es necesaria en función de las características de las personas y de lo que estén solicitando las empresas, ¿vale? Entonces dividíamos como en esos 3 bloques, ¿vale? Habilidades transversales, que son competencias que son esenciales en cada sector, como yo que sé, el trabajo en equipo, todo el tema de las competencias blandas. Una parte de habilidades técnicas, que son las más comunes, y luego unas habilidades específicas, dependiendo un poco de la ocupación y del sector. Un elemento clave que hemos incluido, porque esto al final es un procedimiento que vamos a externalizar, o sea, va a ser a través de contratos, 4 grandes contratos, es que va a haber una tutorización y un acompañamiento personalizado. O sea, hemos incluido también en cada una de estas entidades a alguien que haga de interlocutor con la parte de orientación y con la parte de intermediación nuestra, ¿vale? Para que la gente no se pierda, que es uno de los problemas que teníamos, que la gente entraba en el orientador y a lo mejor el orientador no le apuntaba en el curso y a lo mejor mucha gente que entraba en el curso venía desde fuera porque ni había estado orientado.
Pues la idea es que dentro de cada una de las escuelas haya una persona concreta que haga de enlace con la parte de orientación e intermediación de la agencia, ¿vale? Y que además haga una tutorización y un seguimiento de todas las personas que participan en las escuelas. Y otro elemento con lo cual al final es un concepto modular súper, digamos, flexible, muy conectado con las empresas para definir los contenidos, muy conectado con el resto de servicios de la agencia para que sea un paso más dentro de los itinerarios de orientación. Y uno de los elementos también muy importantes es el consejo académico, ¿vale? Que ahora si queréis os cuento un poquitín, que es como el órgano un poquitín de gobierno de cada una de las escuelas, ¿vale? Que es el que va a ayudar a definir esos programas anuales y adaptarlos cada año en función de las necesidades concretas del mercado. Yo veo mucho las escuelas como dentro de ese triángulo, ¿vale? Entre la Agencia para el Empleo, las universidades o los centros de formación profesional y las empresas. En el fondo lo que veíamos es que a las universidades muchas veces les cuesta acceder a esa información que tiene el mercado. O sea, les cuesta un poco bajar y aterrizar las ocupaciones que se están pidiendo y las competencias que se están pidiendo en cada momento en el mercado, pero eso es lo que nosotros sí tenemos de forma más sencilla, porque nosotros sí que tenemos una relación muy potente con las empresas. Entonces nosotros vamos a estar en ese triángulo combinando la información que recibimos con las empresas con la parte más técnica que nos van a aportar a través de las microcredenciales las universidades o los centros de formación profesional, ¿vale? Un poco la idea es eso, o sea, que tengamos esa flexibilidad. Yo recuerdo hace poco estaba con un técnico de empleo y me comentaba, claro, que por ejemplo hay mucha gente que solo se puede formar los fines de semana porque están en trabajos, incluso en trabajos que no son trabajos formales y entre semana no pueden acceder a formación. O sea, la idea es que nosotros seamos capaces de tener algo tan flexible que se adapte a los perfiles de las personas que tenemos, que esté muy conectado con el sector empresarial, ¿vale? Y que a través de esa conexión con formación profesional o la universidad le aporte una cierta certificación. Al final, un poco, yo creo que estamos hablando del tema de las microcredenciales. El tener algo certificado aporta mucho valor a las empresas. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado mucho en que toda la formación digital sea a través de fabricantes, porque nos parecía que era muy importante, porque al final una persona va y no es lo mismo decir que he hecho un curso de Office que llevar un certificado de Microsoft. Claro, el problema al final de todas las acreditaciones es que la clave, o sea, para lo que sirven es un poco para que cuando una empresa lo ve no tenga que hacerte más preguntas, sino que ella ya infiera todo lo que está detrás de este certificado. Y eso funcionará en la medida que exista una calidad que sea reconocible por todos los actores. Que eso es un poco la parte un poco más compleja, porque es un sistema tan amplio. ¿Sabes? Pero, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, el consejo académico, por un tema más práctico, se va a crear un consejo académico para las 4 escuelas, ¿vale? Y luego se va a funcionar a través de grupos de trabajo, básicamente para no sobrecargar de burocracia. En el consejo académico están representados el gobierno local, los sindicatos y las empresas y expertos en sectores estratégicos. O sea que, digamos, va a haber como un consejo académico que ya se está constituyendo más central y cada escuela va a tener como un grupo de trabajo que es más, digamos, más técnico y que va a poder cambiar de una forma más rápida de miembros en función un poco de la situación concreta o de las especialidades o de las ocupaciones, ¿vale? Pero siempre esas 3 patas, que estemos nosotros, que estén las empresas y que esté también la parte sindical, ¿vale? Y esos son un poco los que van a configurar y definir toda la programación de cada una de las escuelas, ¿vale? Con la idea que tengan esa capacidad de ver y analizar un poco los resultados que se están consiguiendo, que son temas... hace poco estábamos hablando con Barcelona Activa acerca de la experiencia que tienen ellos de formación y decían una cosa que es muy curiosa. Por ejemplo, el título de la formación es un elemento clave en el éxito de la formación. Una cosa que puede parecer como un poco secundaria, pero al final tú tienes que tener un análisis de resultados de qué es lo que estoy consiguiendo, cómo funcionan las cosas y tener una capacidad de modificación y de ajuste para poder conseguir al final el resultado que todos queremos. Esto es un poco
como más o menos queremos que funcione, ¿vale? Este es un proyecto que hicimos con Iveco, que nos funcionó fantástico, que es una formación a medida con ellos, en los que participaban ellos y nosotros. Al final Iveco contrató solo una parte de los alumnos, pero claro, el resto de alumnos tenía un certificado de que habían hecho las prácticas en Iveco en un tema de fabricación de vehículos que te sirve prácticamente para cualquier empresa. Y ya está. Bueno, las escuelas, para que veáis un poco los datos que os lo hemos dejado aquí. La Escuela de Empleo Verde y Oficios tiene un valor aproximado de 1,5 millones de euros, ¿vale? Es el valor estimado del contrato, que es plurianual, y va dirigido a unos 450 alumnos cada año. Esta empresa está ya, si no está adjudicada, porque estaban finalizando, antes de fin de año tiene que comenzar el contrato, ¿vale? Está ya en fase de adjudicación. Luego, en segundo lugar, esta escuela, la hemos ubicado en un edificio del ayuntamiento, que la verdad es que está muy bien, una escuela que teníamos de oficios que está muy bien. En segundo lugar, la Escuela de Hostelería y Alimentación, que tiene un importe parecido, 1,8 millones de euros cada año. Y lo hemos ubicado en unas instalaciones que también son fantásticas del ayuntamiento, en Villa de Vallecas, en el mercado de Santa Eugenia, que está justo encima de un mercado municipal. Y la verdad es que tiene unas instalaciones de pastelería, o sea, está genial, ¿vale? Y esto va dirigido a unos 600 alumnos anuales. La Escuela de Cuidados, que tiene un presupuesto parecido, 1,8 millones de euros al año, y esta va a comenzar la licitación más o menos a comienzos de enero. O sea, ahora mismo se están redactando los pliegos. Y luego, por último, tenemos la Escuela de Talento Digital, que es la que va a entrar más tarde, que fundamentalmente lo que se va a hacer es, se van a unir dos contratos que están actualmente en funcionamiento, que están separados. Una escuela de talento digital online que tenemos, que es la que os comentaba, que está hecha todo con fabricantes, o sea, con Cisco, Python, Linux, con la escuela de San Blas Digital, que yo creo que la visitaste. Pues la idea es hacer un contrato conjunto, este es un pelín más tarde, a finales de 2025, a comienzos de 2026 comenzaría. Y ya está. Bueno, pues otros proyectos a seguir, por decirlo de manera resumida, a medida que vayan arrancando. En el fondo lo que está haciendo, como veis, es darle un poco la vuelta a lo que es normalmente la formación, que es tradicionalmente una política de oferta. Pongo mi oferta y ahí está, a una política de demanda, ¿no? A decir, bueno, esto es lo que me piden las empresas, Iveco o quien sea, e intento articular un procedimiento que le dé respuesta lo más próxima posible. El mecanismo de colaboración entre empresas, administraciones y entidades formadoras, en este caso la universidad, yo creo que va a ser la regla de juego de los próximos años.